en cualquier momento estaremos enlazando la comunicación con Florencia Ángeles, pero la noticia de este momento tiene que ver con que renunció, imagínese, no tenía ni un mes apenas, renunció el primer ministro de Francia, literalmente pues acababa de formar gobierno. Un día después de que formó gobierno, acababa de tomar protesta hace un mes como primer ministro de Francia y acababa de formar gobierno y pues hubo críticas respecto a esta constitución de su gobierno o conformación de su gobierno y bueno, pues el primer ministro de Francia, el señor Lecornu, presentó hoy mismo, hoy lunes, su renuncia al presidente Emmanuel Macron, pues como digo, después de apenas unas semanas de haber asumido el cargo y de presentar ayer domingo, mostró la composición de su gobierno, del Ejecutivo, y bueno, hubo una gran cantidad de críticas de la oposición, pero también de parte de la derecha. Así que estamos hablando de que las críticas de la oposición y de la derecha hicieron... ¿De qué tamaño habrán sido las críticas? ¿De qué tamaño habrán sido las críticas a la conformación del equipo de gobierno que no tuvo la luz para ver, o sea, no le dio un chance de gobernar ni un minuto, en pocas palabras, porque apenas ayer se expuso al equipo del nuevo primer ministro y ayer llovieron las críticas y no tardó más que horas en decir, no les gustó mi gobierno. No les gustó las personas que he invitado a hacer mi gobierno, renuncio. Y renunció a las horas y renunció el día de hoy, lunes. Florencia Ángeles, qué historia que está sacudiendo a los mercados y a Europa, porque bueno, pues es Francia la que está viviendo esta crisis de esta magnitud. ¿Cómo se ven las cosas? Florencia, bienvenida y buenas tardes para ti. Así es, Carmen, muy buenos días para ustedes. Efectivamente, una crisis política sin precedentes en Francia, Carmen. Ha sido el primer ministro más corto en la historia, tan solo 26 días en el poder. De hecho, en la Quinta República Francesa ha sido el más corto. Y como tú dices, Carmen, pues tan solo a unas horas de haber nombrado a su gabinete. Recordemos que él había preferido, Sébastien Lecornu, empezar a hablar con los partidos políticos, con los sindicatos. Lo hizo durante estas 3-4 semanas que estuvo en el cargo, y anoche cuando se anunció pues el gobierno, que hay que decirlo, los ministros que él puso en su gabinete, prácticamente, Carmen, eran los mismos que los del gobierno anterior de François Bayrou, y algunos rostros, entre comillas, nuevos, pero que venían de otros gobiernos anteriores por parte de por ejemplo, del gobierno de Emmanuel Macron, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. Él fue, digamos, allí el nombramiento que pues dio un gran rechazo, un gran problema para el partido de derecha de los republicanos, que está comandado por Bruno Retailleau. ¿Quién es Bruno Retailleau, Carmen? Es el ministro del Interior. Así que, pese a que ese ministro del Interior fue reconducido en su cargo, como se dice aquí, él dijo, a mí nadie me dijo que iba a estar Bruno Le Maire, con quien además pues ya no se llevan bien, pero sobre todo, Carmen, ese fue, digamos, que la gota que derramó el vaso, porque en los equilibrios no dan las cuentas, Carmen, en cuanto a los votos que necesita el presidente Emmanuel Macron o su partido para avanzar las leyes en la Asamblea Nacional. Vamos a hacer un breve resumen, Carmen, porque ha sido una crisis política larga en este país, pero digamos que desde el año pasado que se disolvió la Asamblea Nacional, ningún partido tiene una mayoría absoluta aquí en esta Asamblea, lo que es la Cámara de Diputados. Así que tenemos un gran bloque de izquierda, un gran bloque de la derecha o extrema derecha y el bloque central. En este bloque central que está en el partido de Emmanuel Macron, pues intentan justamente agarrar algunos votos de un lado, sobre todo de la derecha, para ciertas leyes. El no tener el apoyo de Bruno Retailleau, el ministro del Interior, hacía justamente que ya no hubiera prácticamente ninguna manera de avanzar las leyes. Así que Sébastien Lecornu vio que su gobierno, Carmen, no iba a pasar, digamos, de esta semana prácticamente, porque se preveía que él diera un discurso ante la Asamblea Nacional el día de mañana. Así que por eso, después de ver todo ese movimiento, de manera sorpresiva esta mañana anunció su renuncia de la siguiente manera. Vamos a escuchar cómo lo dijo y cómo justificó Sébastien Lecornu este cambio. Este lunes por la mañana ya no existían las condiciones para que yo pudiera ejercer las funciones de primer ministro y permitir al gobierno ir a la Asamblea Nacional mañana, por 3 razones.
La primera es que las fuerzas políticas hicieron como si no hubieran los cambios. La ruptura profunda que representaba no utilizar el artículo 49.3 de la Constitución. Es decir, que en el fondo no había pretexto para una censura previa. La segunda es que los partidos políticos continúan adoptando una postura como si tuvieran todos una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Y en el fondo me encontraba en una situación donde estaba listo a los compromisos, pero cada partido político quiere que el otro partido adopte la integralidad de su programa. La tercera razón es que la composición del gobierno en el bloque central no fue fluida y dio lugar a ciertos apetitos partisanos, algunos legítimos hacia la próxima elección presidencial. Ese es el punto, Carmen, elección presidencial de 2027. Por eso, de hecho, muchos de los posibles ministros a los cuales Sebastián Lecornu había recurrido le dijeron que no. Ninguno quiso ocupar un puesto en ese nuevo gobierno. Por ejemplo, Gabriel Attal, que fue ya primer ministro y que está como jefe del partido de Emmanuel Macron en la Asamblea Nacional. También le dijo que no otro ex primer ministro, Edouard Philippe. Así que varios, Carmen, pues están justamente viendo ya hacia este 2027 y también es por eso que ahora se quejan varios partidos políticos de que pues no se encuentra ningún acuerdo porque cada quien quiere, como decimos en México, jalar agua para su molino. Así que esa es parte de la crisis política que estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, Carmen? Bueno, el partido de Marine Le Pen está pidiendo que haya una disolución de la Asamblea Nacional, otra vez. En cambio, el partido de la Francia Insumisa, de izquierda radical, dice que lo que se necesita es que Macron dimita, que renuncie a su cargo, y para eso también ha convocado a una reunión hoy de todos los partidos de izquierda. Sin embargo, ya los socialistas y ecologistas dicen que no van a ir a esa reunión de la Francia Insumisa. Así que, bueno, son horas realmente claves. La pelota está en la cancha del presidente Emmanuel Macron. Es él que tiene que tomar la decisión, Carmen, de qué es lo que hace. Irse al nombramiento de un nuevo primer ministro, que a ver cómo le va con esta Asamblea Nacional que no tiene ninguna mayoría. Otra es la disolución. Y en tercer opción sería la menos probable, y es que renuncie a su cargo, Carmen. Así que en las próximas horas a lo mejor tomará la palabra el presidente Emmanuel Macron, pero también ya sabemos que a veces le toma más que unas horas tomar esta decisión, Carmen. Vamos a ver en qué termina. Gracias, Florencia, por contarnos de todo esto. Estaremos al pendiente para informarlo, pero bueno, por lo pronto está la confirmación de la renuncia del primer ministro de Francia a un día después o el día siguiente de formar su gobierno. Y bueno, no me quiero despedir sin que nos cuentes de otro tema, porque clausuraron el Festival de Cine Viva México en París, ¿cierto? Así es, Carmen, una buena noticia dentro de esta vorágine de la crisis política en Francia es para nuestro país, con el cine mexicano, que de nueva cuenta volvió a la capital francesa y a este país que finalmente pues aquí nació el cine. Y este encuentro cinematográfico Viva México, este festival de cine, en esta ocasión trajo 11 películas, Carmen, 6 en ficción, 5 documentales, y pues pudimos ver una recurrente también en estas temáticas tan diversas que se abordaron en esta edición, la número 13 del Festival de Cine Viva México en París. Y es, Carmen, pues la migración. Estamos viendo, por ejemplo, aquí esta película Extractos de Olmo de Fernando Emke, su nueva producción, y también de Grill, La Cocina. Estas dos películas justamente, Carmen, tocan un tema muy delicado, que es la migración. De hecho, hubo un mensaje justamente por parte de los directores y productores que participaron en este festival para pues hacer visibles, sobre todo hoy en día que hay tantos movimientos anti-inmigrantes en el mundo, pues hacer visibles justamente a la gente que está detrás de las cocinas, pero también detrás de la mano de obra, detrás de la mano también que está levantando a muchos países, así lo dijeron en este festival, entre ellos Estados Unidos, pero también Francia. Por ejemplo, escuchemos lo que nos dijo al respecto el director de la película de Grill, Alonso Ruiz Palacio, quien por cierto se llevó anoche el premio a la ficción por esta película de Grill en este festival Viva México. Escuchemos. No, yo creo que es crucial que visibilicemos a estas personas que hemos declarado invisibles, tanto desde el lado mexicano como sobre todo en Estados Unidos, que se rehúsa a verlas y sin embargo se benefician del trabajo y de estas personas que viven en condiciones infrahumanas y ahora de persecución además. Entonces, bueno, esta película está dedicada a todos nuestros paisanos
que viven en Estados Unidos y que este sexenio están viviendo en un estado de persecución que es indigno. Alonso Ruiz Palacios, director de la película The Grill, que pues relata justamente la historia de una cocina de un restaurante en Estados Unidos que pues se reúne varias nacionalidades, ¿no? Vemos mexicanos, dominicanos, italianos, franceses, marroquíes trabajando en una cocina y la mayoría, Carmen, pues en una situación irregular de papeles indocumentados, y justamente allí lo que dice el director, hacer más visibles a esta parte de la población. Y también hablamos con la productora de la película Olmo de Fernando Emke, ella es Heréndira Núñez Larios, acerca también de la dificultad o no de hacer cine en nuestro país, y esto fue lo que nos dijo. Yo creo que lo más difícil hoy en México no es hacer cine, es exhibir cine. Se están haciendo más de 200 películas al año, pero no todas están llegando a las salas de cine, y eso es lo que tenemos que lograr, encontrar una solución. Y pues esta solución está llegando como en espacios como este, Carmen. El Festival Viva México, recordemos, es absolutamente, pues que se trabaja con voluntarios. En esta ocasión hay un nuevo programador de este festival, que es Nicolás Celis. Él es productor, por ejemplo, de la película Roma de Alfonso Cuarón, y ahora está justamente como programador de este festival. Y también recordemos que este festival hace un año pues presentó la película No nos moverán de Pierre San Martín, que ahora va a presentar a México en los Oscar y en los Goya. Así que tuvimos esta suerte de apreciar durante una semana cine mexicano. Aquí también vemos, por ejemplo, pues cine para niños. Hubo también una película para niños, Hola Frida, que también tuvo una importante acogida por el público, e incluso un taller para que los niños de mexicanos aquí en París estuvieran asimilando también esta cultura y trabajando justamente bajo la guía de una artista plástica, pues las obras de Frida Kahlo, Carmen. Ni más ni menos. Pues gracias por contarnos de todo esto, Florencia Ángeles. Un abrazo y saludos a Francia. Un abrazo, hasta muy pronto, Carmen. Igualmente, gracias por estas noticias. Bueno,